Les damos la bienvenida a este curso abierto, gratuito, en línea sobre boleta única. Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y en este caso puntualmente cuenta con toda la colaboración de la Cátedra de Derecho Constitucional de esta misma Casa de Estudios. Soy María Gabriela Ábalos, la profesora titular de esta Cátedra de Derecho Constitucional y esperamos que este curso sea de utilidad y que disfruten los conocimientos que tienen que ver con las elecciones nacionales, provinciales, municipales y con la utilización de la boleta única. Para introducir los temas referidos a la boleta única, verán en la placa que el primer elemento a tener en cuenta para el desarrollo de esta temática es partir de las consideraciones que tienen que ver con nuestra forma de gobierno y con nuestra forma de Estado. Recordemos que la Argentina se rige bajo el sistema representativo, republicano, federal, que tiene matices y que tiene características propias que hacen al régimen político argentino. Puntualmente, en relación a lo que tiene que ver con el federalismo, la Argentina se conforma por las provincias autónomas, por la ciudad de Buenos Aires con un régimen de gobierno autónomo y dentro de cada provincia con el reconocimiento de gobiernos municipales con autonomía, principalmente lo que nos convoca en este curso, autonomía política. Esto quiere decir entonces que vamos a vivir en este año electoral lo que supone ir a votar en elecciones municipales, en elecciones provinciales, en elecciones nacionales. Verán en la placa también que puntualmente la convocatoria de este año 2023 tiene que ver con elecciones legislativas a nivel nacional, elecciones legislativas a nivel provincial, elecciones legislativas a nivel municipal, pero también tenemos puntualmente elecciones ejecutivas a nivel nacional, ejecutivas a nivel provincial y ejecutivas a nivel municipal. En la placa también verán puntualmente que esta conformación de nuestro país federal, esta conformación que tiene que ver con las distintas autonomías, nos convoca a un desarrollo puntual y particular que tiene que ver, en el caso de Mendoza, con la utilización de la boleta única. En relación a las elecciones mendocinas, verán en la placa que tenemos elecciones municipales, intendentes y concejales, provinciales, para el Ejecutivo, para diputados y senadores provinciales y a nivel nacional para presidente y para diputados nacionales. No tenemos en este año convocatoria a senadores nacionales. Veremos en la placa también el cronograma electoral. Fíjense que además de la elección general en cada uno de estos tres niveles de gobierno, tenemos el funcionamiento de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, la convocatoria que tenemos previamente a la elección general para poder participar en la selección de candidatos, es decir, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se nos presentan distintos precandidatos de los distintos partidos políticos y tenemos la posibilidad los ciudadanos de votar y de elegir quién finalmente será candidato o candidata de ese partido político y competirá en las elecciones generales. En relación puntualmente a boleta única, queremos clarificar que en las elecciones nacionales, tanto en las elecciones primarias como en las elecciones generales, continúa rigiendo el sistema de boleta partidaria. Es decir, Argentina todavía no sanciona la modificación hacia la boleta única. Tenemos sí media sanción de la Cámara de Diputados de una iniciativa de esta naturaleza, pero todavía no se ha concretado, de forma tal que en la convocatoria que vamos a tener en agosto y luego en octubre para las elecciones nacionales de presidente y de diputados nacionales, vamos a seguir encontrándonos en el cuarto oscuro con la boleta partidaria de papel. Mientras que en las elecciones provinciales y en las elecciones municipales en Mendoza tenemos a partir de este año 2023 una modificación muy importante, que es la incorporación de la boleta única papel.
¿Esto qué quiere decir? Que cambia en forma muy realmente importante la modalidad con la que vamos a emitir nuestra voluntad, la modalidad con la cual vamos a ir a votar, porque no nos vamos a encontrar con esa boleta partidaria papel, sino solamente con una boleta única papel. A diferencia de otras provincias que tienen boleta única electrónica, por ejemplo la provincia de Salta, por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza va a conservar boleta única papel. ¿En qué consiste esta boleta única papel? Es muy importante que visualicemos que la intención ir a emitir nuestro voto es la misma. La diferencia va a ser lo que nos vamos a encontrar puntualmente en el cuarto oscuro. De hecho, en Mendoza vamos a tener, en lugar del cuarto oscuro tradicional, vamos a tener un cubículo donde vamos a poder, también respetando el voto secreto, también respetando la modalidad que implica la intimidad en términos de la manifestación del votante, nos vamos a encontrar con la boleta única, donde en el mismo espacio de papel vamos a tener las distintas opciones de los distintos partidos políticos en las primarias y luego en la general vamos a encontrarnos con los candidatos que hayan sido seleccionados en esas primarias previas. De esta manera, en este curso vamos a continuar con la explicación de la boleta única papel. Soy Federico D'Angelo, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta oportunidad he sido invitado a disertar sobre boleta única y los cargos electorales que procederemos a elegir en las próximas elecciones, tanto municipales, provinciales y nacionales. A nivel nacional, los cargos son presidente y vicepresidente, es decir, la fórmula, y legisladores nacionales, diputados y senadores, con la salvedad que la provincia de Mendoza este año no elige senadores nacionales, sino que recién lo va a realizar en el año 2027. A nivel provincial, elegimos en el cargo de ejecutivo la fórmula de gobernador y vicegobernador, y en los cargos legislativos, senadores y diputados provinciales. Esta situación se replica a nivel municipal, con un ejecutivo, es decir, intendente, y legislativo, los miembros del Honorable Consejo Deliberante de cada uno de los departamentos o municipios. En Mendoza contaremos con una novedad respecto del sistema electoral a utilizar, que es la boleta única. La misma tiene su particularidad, atento que en un mismo papel se encuentran todos los partidos con todas las categorías de precandidatos en estas elecciones PASO y luego de los candidatos en las elecciones generales. ¿Cómo entender esta boleta? ¿Cómo interpretarla o leerla? Del siguiente modo. En las columnas, es decir, de modo vertical, van a figurar los partidos. Y en las filas, es decir, en modo horizontal, cada uno de los cargos. Por ejemplo, gobernador, vicegobernador, diputados y senadores provinciales, intendente y concejales. La particularidad respecto de los cargos legislativos es que se vota en bloque, es decir, no de manera individual. ¿Cómo debemos realizar el voto para que sea válido dicho sufragio? Una regla muy sencilla. Jamás deben figurar dos tildes, es decir, dos cuadraditos, dos espacios, marcados en la misma fila. Esto es de manera horizontal. Por lo tanto, para que el voto sea válido, yo puedo marcar una categoría por cada partido. Jamás la misma categoría en dos partidos. ¿Cómo realizo o cómo llevo a cabo el voto en blanco? ¿Cómo se manifiesta? Cuando no marco ningún cuadradito en la misma categoría respecto de todos los partidos que figuran en ella. Mi nombre es María Virginia Bordón, soy profesora adscripta de la Cátedra de Derecho Constitucional, turno mañana, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Y hoy he sido convocada a disertar acerca de los caracteres del sufragio. El sufragio está regulado en el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional y tiene 4 caracteres. Es universal, igual, secreto y obligatorio. Universal, ¿qué significa? Que todas las personas
pueden votar sin distinción de sexo, raza, religión o ideología. Esto tiene un trasfondo histórico. En un comienzo solo votaban los hombres con cierta capacidad económica, hasta que luego de la sanción de la Ley Sáenz Peña en el año 1912, pasaron a votar todos los hombres sin distinción económica. Hasta que finalmente, en el año 1947, se sanciona la Ley de Voto Femenino, habilitando también a las mujeres a acceder al voto. Luego, en el año 1912, con la sanción de la Ley Sáenz Peña, se habilita a votar a todos los hombres, para que finalmente en el año 1947, con la Ley del Voto Femenino, también las mujeres accedan a la votación. El segundo carácter es igual, que significa que una persona equivale a un voto. Esto se materializa en que cada persona en un acto eleccionario concurrirá a la urna y votará por una única vez. El tercer carácter es que es secreto, que implica que nadie puede conocer el contenido de nuestra votación, es decir, a quién hemos elegido. Históricamente el voto era cantado, es decir, que se conocía quién votaba y a quién. Actualmente esto es secreto. En las votaciones tenemos lo que se denomina el cuarto oscuro, es decir, que la persona, el elector, ingresa al cuarto y nadie puede ver cuál es la boleta que va a elegir. Actualmente, a nivel provincial, con la aprobación de la boleta única, vamos a tener lo que se denomina gabinete, es decir, que allí podemos acceder y poder elegir a nuestros representantes sin que los demás puedan conocer cuál es el contenido de nuestro voto. Y el cuarto carácter es obligatorio. ¿Qué significa? Que el sufragio no solo es un derecho, sino también es un deber, una obligación, una función social, y que por lo tanto, si no cumplimos con la misma, vamos a tener una sanción. ¿Cuál sanción? La sanción principal será una multa, y como sanción accesoria podemos tener algunos impedimentos para acceder a algunos cargos públicos o algunos trámites administrativos hasta tanto no cumplamos con la sanción principal, que es cumplir con la multa. Estos son los 4 caracteres del sufragio. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es María Antonella Sabina Locastro, soy profesora de Derecho Constitucional y es un gusto compartir junto a ustedes este espacio de estos MOOC. Lo que vamos a compartir hoy es ¿quiénes son las personas que están habilitadas a votar? En primer lugar, es preciso destacar que pueden votar todas las personas que se encuentren en el padrón, estando obligados los ciudadanos mayores de 18 años y siendo facultativo u optativo el voto para los mayores de 16. Es decir, que entre los 16 y los 18 el voto resulta facultativo y desde los 18 resulta obligatorio. Para los mayores de 18 años, que el voto resulta obligatorio, su no emisión trae como consecuencia que esas personas figuren en el Registro Nacional de Electores, con diferentes consecuencias, por ejemplo, que no van a poder ocupar cargos a sueldo de la administración, entre otros. Por ello es importante acudir el día de los comicios, resultando un derecho y un deber, como ya se explicó, y a continuación vamos a determinar cuáles son las personas que no están obligadas a votar o a concurrir a los comicios el día domingo. Como ya dijimos, entre los 16 y los 18 resulta optativo. ¿Quiénes no están obligados a votar? En primer lugar, aquellas personas que tengan 70 años de edad. ¿Qué sucede? Si estas personas figuran en el padrón, pese a no estar obligadas, pueden acudir a los comicios. Por eso es fundamental consultar el padrón antes de la elección. Por otro lado, quienes se encuentren a más de 500 kilómetros el día de las elecciones. La forma de acreditarlo y la forma también de evitar figurar en este registro de infractores es acudiendo a la comisaría más cercana para poder acreditar de forma fehaciente la ausencia en el lugar del comicio. Por otro lado, aquellos que se encuentren impedidos por alguna enfermedad podrán acreditarlo también mediante un certificado de un médico. Ya vamos a ver a dónde deben presentar esta documentación. Por otro lado, aquellos que por su trabajo no puedan concurrir tampoco están obligados a acudir el día de los comicios. Sin embargo, hay una regla en virtud de la cual el empleador debe conceder una licencia especial para que el trabajador pueda asistir a los comicios en el día de la fecha. Sin embargo, en caso de que no pudiera, en razón de su actividad o de las distancias, también va a estar exceptuado de votar. Y todo aquel que por causa justificada se vea impedido.
La forma de acreditarlo es el plazo de 60 días, acreditándolo mediante el comprobante respectivo ante la justicia electoral. Es decir, que a la justicia electoral vamos a ir o con el certificado médico o con el certificado que me emitió la comisaría más cercana, por ejemplo, entre otros. A continuación, vamos a ver cómo votamos. En primer lugar, vamos a haber consultado previamente el padrón para saber en qué colegio nos toca votar. Asimismo, podemos ayudar a la autoridad de mesa facilitándole el número de orden que tenemos en el padrón. Como podrán ver en la placa, hay ciertos documentos habilitantes, es decir, que si yo no acudo con alguno de estos documentos, la autoridad de mesa, tanto el presidente como el vice, me pueden hacer volver a mi casa y buscar el documento correspondiente. En tal sentido, como vemos en la placa, los documentos habilitantes son la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste y el nuevo DNI digital. Bien, como ven en la placa también, pueden asistir a la votación con este documento pese a que tenga la leyenda no válido para votar. Sin embargo, no podemos concurrir, como muestra la placa, con el DNI digital de la aplicación, por ejemplo, Mi Argentina. Bien, es sabido que en la pandemia se facilitó o ayudó a la digitalización de un montón de documentos donde permitían que en ciertos lugares pudiéramos mostrar el DNI a través de esa aplicación para evitar la manipulación del documento. No obstante ello, en los comicios, el día de las elecciones, solo debo ir a votar con los documentos habilitantes que recién mostramos en placa. Por otro lado, vamos a ver quiénes no pueden votar conforme pueden verlo aquí en el PowerPoint. En primer lugar, ¿quiénes no pueden votar? Aquellos que no figuren en el padrón. Por lo tanto, y acá vamos a hacer una aclaración, los electores de 16 años pueden votar, voto optativo, voto facultativo. Sin embargo, si no figuran en el padrón, pese a tener la edad habilitante, no van a poder votar. Por ello es muy importante revisar el padrón antes de las elecciones. Por otro lado, tampoco van a poder votar quienes no presenten un documento habilitante como los que expusimos recién. Por ejemplo, si yo voy a votar con mi pasaporte, no es un documento habilitante. Por otro lado, tampoco van a poder acudir a votar quienes figuren anulados por la Justicia Nacional Electoral, aunque invoquen error, porque en el padrón se encuentran anulados y como tal no van a tener el troquel que me va a emitir la constancia de votación. Finalmente, no van a poder votar aquellos que presenten un documento anterior al que figura en el padrón. Y acá es muy importante tener estas consideraciones. Si, por ejemplo, yo tengo un documento y lo perdí y luego me saco otro documento, pero lo encuentro, voy a tener un ejemplar A y un ejemplar B. El B es el último. Si yo encontré el documento anterior, de igual forma voy a ir a votar con el último, con el ejemplar B, porque ese es el ejemplar que figura en el padrón. Siempre puedo ir a votar con el ejemplar posterior, es decir, con el mismo o el siguiente. Voy a poner un ejemplo práctico. Si en el padrón figura que tengo un ejemplar B, yo puedo ir con un ejemplar B o incluso con un ejemplar C, si tuviera uno posterior. Pero no puedo ir con un ejemplar A, de forma tal que si voy con un ejemplar A, la autoridad de mesa está obligada a hacerme volver a mi hogar y buscar el documento habilitante, es decir, el mismo ejemplar o el que le sigue. Hasta acá llegamos con los documentos habilitantes para el día de los comicios, para la votación. Recuerden acudir con los documentos que acabamos de explicar, consultar el padrón para verificar cuál es el establecimiento educativo que les toca, cuál es su número de orden y no se olviden de retirar su constancia de votación para evitar figurar en el Registro Nacional de Electores.